Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Nadal Rachman. Bienvenidos a una nueva charla del ciclo de charlas CAEM. En el día de hoy tenemos un tema que se habla cada vez más y cobra cada vez más importancia, que es el tema de la ciberseguridad en la minería. Para ello trajimos hoy a especialistas en el tema de ciberseguridad, que es acá el equipo de Marsh McLennan para Argentina y Uruguay. Eh, Ellos son expertos en estos temas de ciberseguridad y nos van a ayudar a entender mejor cuáles son los desafíos y las oportunidades para la minería. En primer lugar tenemos a Cristian Rada, que es líder de Cyber para Marsh McLennan en Argentina y Uruguay. Y también después lo tenemos a Diego Odo, de FinPro, también para Marsh McLennan en Argentina y Uruguay. Cristian, ¿nos querés contar un poco? Bienvenidos y contanos, por favor, un poco de qué trata, cuáles son estas oportunidades y desafíos. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Nadab, por esta introducción. Muchas gracias a la CAEN y sus autoridades por invitarnos hoy a este espacio para hablar del riesgo cibernético. Bueno, a ver, el riesgo cibernético es algo que nos ocupa y preocupa mundialmente a todos, tanto individuos como organizaciones. Y acá es donde nosotros comenzamos con una palabra que seguramente gran parte de la audiencia habrá escuchado, que es el ransomware. Ustedes escuchan palabras como phishing, ransomware, phishing, inteligencia social. ¿Y qué es el ransomware? Bueno, el ransomware, definirlo sintéticamente en pocas palabras, es un código malicioso que entra a tus sistemas y que te secuestra esa información y te pide un rescate, ¿no? Eso es un poco el accionar que hace el ciberdelincuente. Nosotros comenzamos esta presentación con una pregunta en la cual les pedimos que ustedes nos brinden sus respuestas, y es si creen que en los últimos años el ransomware se ha incrementado y ha aumentado los ataques de ransomware. Vamos. Bueno, la mayoría contestó que sí y alguien contestó que no. Ahora la respuesta es claramente que sí. Ha aumentado los ataques de ransomware. Sí, pasamos al siguiente slide, por favor. Los ataques de ransomware han aumentado y ha aumentado los accionares de los ciberdelincuentes en general a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el ciberdelincuente tiene más tiempo y más recursos que el mejor departamento de seguridad informática de cualquier empresa del mundo. Y esto prueba, el slide anterior, por favor, y esto prueba que no hay, digamos, el riesgo cibernético se puede mitigar, se puede reducir, pero no se puede evitar. Esto lleva a que el ransomware haya aumentado en los últimos 2 años un 400%. Es una preocupación de los CEOs a nivel mundial. Está en la agenda de los principales CEOs de las empresas más grandes del mundo. El riesgo cibernético está en el top 5 de los riesgos que más preocupan a las empresas, junto con el riesgo climático y el riesgo político. Y a veces uno dice, bueno, cuando uno habla de riesgo cibernético, lo aboca mucho a lo técnico. Entonces todos miran en una organización o en una empresa, miran al director de tecnología o al CISO, que es el gerente de seguridad informática. Bueno, no es así, o sea, el riesgo cibernético es una preocupación transversal de todo el directorio de una empresa. Se tiene que preocupar el CEO de la empresa porque un ataque de un hacker afecta la reputación de la empresa, o sea, el riesgo reputacional es enorme y es muy alto. Se tiene que preocupar el CFO o el director financiero de esa empresa ante un ataque cibernético, porque un ataque cibernético causa múltiples pérdidas económicas. Entonces, esas múltiples pérdidas económicas ante un ataque cibernético salen de los estados financieros y el balance de la empresa. Se tiene que preocupar el director de legales también, porque él tiene que ser responsable por proteger y custodiar los datos sensibles de la empresa y de sus clientes o de terceros con los que interactúen. Y por supuesto, se tiene que preocupar principalmente el director de tecnología o de seguridad informática, porque es quien tiene que velar por tener sistemas seguros y que no sean susceptibles de ataques de hackers. Entonces, la primera conclusión que hacemos con el riesgo cibernético es que es transversal y se tiene que preocupar todo el board, toda la empresa, todo el directorio tiene que preocuparse. Preocuparse y ocuparse, ¿no? Es importante.
Ahí como tenemos este dato real, en los últimos 2 años ha aumentado un 400% el ataque de ransomware. Y para este año, para el 2025, se calcula que las pérdidas económicas por ataques y hackeos pueden llegar a 10,5 billones de dólares a nivel mundial. Es un área también, es un espacio, hay un déficit, se necesita y se busca talento en ciberseguridad. Entonces este es un área presente y futura donde cada vez se va a buscar más profesionales en ciberseguridad, cada vez van a ser más necesarios e importantes dentro de cualquier organización y de cualquier tamaño de organización. Y el 95% de los eventos de ciberseguridad derivan de un error humano. ¿Por qué? Porque el eslabón más vulnerable somos nosotros, las personas. O sea, el hacker entra a través de nosotros a los sistemas de una organización. Esto se ha acelerado con la transformación digital, la pospandemia, nosotros vivimos en una vorágine, todo es para allá, todo es presente, todo es inmediato, a veces estamos acelerados, vamos a 1000. Entonces nosotros desde el lado de la consultoría y el asesoramiento de riesgo, lo que decimos es, bueno, hay que entrenar a las personas. Nosotros individualmente, si yo hago seguramente una pregunta a ustedes, todos tienen a alguien dentro de su familia o de su grupo cercano que ha sido víctima de una estafa cibernética o de algún ataque. Y en las organizaciones también está ocurriendo y seguido esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero hay que tener entrenamiento individualmente. Las organizaciones tienen que invertir en entrenar a sus empleados, porque como dice ahí, es el eslabón más vulnerable. El hacker empieza atacando por los empleados de esa organización. Hoy en día hay que tomar recaudos, es decir, cuando nos llega un mail tenemos que tomarnos un segundo, salir de esa vorágine o de ese aceleramiento que tenemos con el que vivimos y tomarnos un segundo para pensar si vamos a pinchar en ese mail, si vamos a cliquear. Entonces, primero pensemos, analicemos si ese es un mail seguro o si es un mail que puede tener una estafa o nos puede llevar a introducir un virus en nuestra computadora. Entonces, pensemos, analicemos, verifiquemos esa fuente, si es una fuente segura, y después conectemos. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros pinchamos, el hacker puede introducir un virus en nuestra computadora, puede ser un virus silencioso que permanece en nuestra computadora a través de los meses o del tiempo. ¿Para qué? Para que el hacker, estando dentro de nuestra computadora, estudia cómo son los procesos de nuestra organización. ¿Cuál es la documentación que manejamos? Documentación sensible, confidencial, cómo se manejan los procesos de pagos, etcétera, etcétera. O sea, estudia todo lo que pasa por nuestra computadora, que son precisamente, son acciones y procesos de la organización en la cual nosotros trabajamos, hasta el momento que él decide cometer un ilícito, un delito. Entonces, es muy importante tanto para nuestra vida personal como para la organizacional. Yo siempre digo, a ver, la inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Y todos hablamos, por favor, pasemos al siguiente slide, todos hablamos de lo positivo y las bondades que tiene la inteligencia artificial. Pero también hay que hablar de lo negativo, porque la transformación digital, el aceleramiento tecnológico y todas esas cuestiones traen también una cantidad importante de aspectos negativos, y la inteligencia artificial hoy le da nuevas herramientas y nuevas técnicas a los hackers para simular ataques y hacer delitos más sofisticados. Entonces es muy común que ustedes hoy se van a encontrar con que en su teléfono reciben un WhatsApp con una nota de audio de un familiar pidiendo un dinero. Y ustedes escuchan esa voz y dicen, bueno, este es mi familiar. Y por ahí hacen esa transferencia. Y eso realmente no era el familiar de ustedes, sino que era un hacker que, utilizando técnicas de inteligencia artificial, hizo una nota de audio haciendo creer que es la voz de tu familiar y cometió un ilícito. Lo mismo pasa con los videos. Hoy ustedes van a encontrar que con técnicas de inteligencia artificial sofisticadas es fácil simular un video con la cara de una X persona y te hace creer que es tal persona, pero no lo es. Entonces, acá es donde yo digo, bueno, la inteligencia, así como trae cosas muy buenas, la inteligencia artificial y la tecnología y el avance tecnológico, que toda empresa tiene que adaptarse y no puede no adaptarse, porque si no te quedás fuera del sistema, te quedás fuera del mundo. También la inteligencia artificial y el avance tecnológico tienen un montón de cuestiones que son muy negativas y muy malas y que están al alcance del ciberdelincuente,
y que sirven precisamente para que sus ataques sean cada vez más sofisticados. El 24%, como decimos nosotros, de los ataques son phishing o ingeniería social. ¿Esto qué es? Vos entrás a una página que te crees que es la página del Galicia. A ver, primer error es, tratemos de no entrar a páginas de bancos a través de Google, a través de los buscadores. Tratemos ya de tenerla guardada en favoritos sabiendo que es una página confiable. Porque precisamente hoy lo que es muy común, el delito que es muy común es que vos entrás a través de un buscador a la página de tu banco, crees que es la página de tu banco, pones tus datos, contraseñas, etcétera, etcétera, y no. Lo que hace el hacker es chuparte esos datos y después, y después te aparece en tu pantalla te aparece una leyenda que dice se cayó la página. Entonces vos decís, uy, ¿qué pasó? Bueno, no, te tomaron tus datos, te robaron tu contraseña, te robaron tu usuario e inmediatamente lo que está pasando es que el hacker ahí saca un préstamo o hace una transferencia. Entonces, ¿Te puedo agregar algo? sí, cómo no. Tomando lo que vos estás diciendo, en un momento cuando había tenido un viaje a España, y mi cuñado me había pedido por favor la remera del Real Madrid. Había algunas páginas como para poder comprar eso. Y, o sea, un chico de la oficina de España me dijo, mira, anda directamente a esta página, Skiller se llamaba. Bueno, cuando voy a la página había dos. ¿Cuál de las dos era? El tema es, se pidió, o sea, lo pedí y me dijo, sí, ya procesamos su pedido, o sea, me hicieron el descuento y resulta ser de que nunca llegó el pedido. Entonces, fíjense de que hay dos y uno por, o sea, confiar, agarré el primer link que vi y en definitiva pasa. Entonces, una de las cosas que Cristian les está diciendo, que es, creo que es un consejo valiosísimo, hay que tomarse el tiempo de ver las cosas, fijarse cuál es la oficial, bueno, porque lamentablemente las trampas están a la vista de todo el mundo y es muy difícil de darse cuenta si se toma o no. Cris, perdóname. No, al contrario, la verdad que me gustan estos ejemplos porque yo creo que lo mejor para darle a la audiencia es siempre contarle lo que vemos que está pasando en la vida real. O sea, nosotros hoy desde el lado de lo que es nuestra consultoría de riesgo, creo que con Diego ya estamos cansados de ver distintos tipos de ataques a organizaciones y a personas, ¿no? Entonces cada vez, como dije hace un rato, a ver, el hacker está 3 pasos más adelante que el mejor departamento de seguridad informática de cualquier organización del mundo, porque tiene más tiempo y más recursos. Entonces, la prueba está que las empresas más grandes del mundo han sido hackeadas. Facebook, Google, marcas realmente importantes y marcas que uno dice invierten en ciberseguridad, sin duda que invierten en ciberseguridad. Y después ahí hablamos de inteligencia social, además de phishing. Bueno, a ver, hoy estamos muy acostumbrados mundialmente que todas las personas posteamos toda nuestra vida en las redes. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Dónde nos vamos de vacaciones? ¿Quién es el nombre de nuestro marido, nuestro padre, madre, familia, etcétera? Bueno, está perfecto. O sea, nadie está para juzgar eso, porque es una situación social. Pero ¿qué pasa? Eso tiene un riesgo al postear toda nuestra vida en las redes. Los hackers precisamente están al acecho y lo que ellos están viendo es cómo es nuestra vida. Y nosotros le estamos dando abundante información a un hacker de cómo es nuestra vida, qué hacemos, qué no hacemos, y eso precisamente es lo que después genera el delito. Porque piensen que el hacker, ¿cuál es el perfil del hacker? O sea, el hacker no es un delincuente como el que por ahí estamos acostumbrados a conocer en nuestro país, es un delincuente con preparación, es un delincuente con conocimiento, con estudios, es un delincuente que generalmente tiene un rango de entre 20 y 40 años. Y el perfil psicológico de un hacker es, o lo hace por placer, que le gusta hackear distintos sitios y demás, o también lo hace por una incentivación económica, ambas juntas inclusive, porque es muy común cuando ustedes habrán visto lo que es la ciberextorsión, que es decir, yo entro a los sistemas, te hackeo, te los paralizo, te secuestro esa información sensible que vos manejás como organización y te pido un rescate. Es un secuestro, te pido un rescate, vos me tenés que pagar tanto dinero en bitcoins. Y hoy es transversal, porque en un momento a nivel mundial se decía, bueno, no, son las entidades financieras quienes tienen que tomar más recaudos en esto, porque son quienes van a ser hackeadas. No, hoy está comprobado que es un riesgo transversal y se ha hackeado todo tipo de industrias. Se ha hackeado mineras, que ahora más adelante vamos a ver casos reales.
Se ha hackeado retail, se ha hackeado empresas tecnológicas, estudios de abogados, estudios de auditores, por supuesto que todo lo que es el ecosistema fintech, bancos, porque hay una realidad, pensemos por un segundo que todas esas organizaciones son víctimas interesantes de un hacker. Pensemos por un segundo la cantidad de información que maneja una organización financiera, un retail, un supermercado. Un supermercado maneja datos, nombre y apellido nuestro, número de tarjeta de crédito, DNI. Un estudio de abogados maneja información confidencial de contratos, de fusiones, de adquisiciones, de patentes. Un estudio de auditores, ni hablar, maneja mucha información confidencial relacionada con estados financieros. Una compañía de seguros, esto ha pasado en Argentina, han hackeado una compañía de seguros. Las compañías de seguros manejan muchísima información confidencial de sus asegurados. Entonces, hoy en día no hay una industria que pueda decir, bueno, yo me salvo un poquito. No, transversalmente y mundialmente todas las industrias son víctimas de un posible hackeo. Y nosotros hoy lo que decimos es, están las empresas que fueron hackeadas y las que aún no saben que fueron hackeadas. Entonces, digamos, creemos que esto es algo que sin dudas llegó para quedarse, es presente y futuro, y cada vez van a ser más las empresas que tienen que tomar sus medidas de preparación, de recaudos, para evitar estos hackeos. Pasamos al siguiente slide. Sí. Sigamos, ¿sí? Bueno, y acá es donde vamos a focalizar puntualmente en la industria que nos ocupa hoy, que es la de ustedes, donde nosotros, por distintos casos que hemos visto a nivel mundialmente, estamos convencidos que la industria minera es un objetivo atractivo para los atacantes por una combinación de distintos factores que ahora vamos a explicar y contar. Y acá es donde les hacemos una pregunta bien puntual a ustedes en esta industria, es si este es un tema que les preocupa y les ocupa, si está en agenda y si tienen o no un plan. O digamos, si están tomando acciones y planes para ser resilientes en este aspecto y tomar medidas que ayuden a mitigar y reducir este riesgo. Bueno, está ahí prevaleciendo más el no está en agenda, con lo cual creo que un poco el mensaje es que es un factor tendría que serlo, de ocupación y preocupación. Bien, el punto es justamente, o sea, la pregunta anterior es un disparador para poder hablar de cuál es el estado de situación de la industria minera. O sea, algunos de ustedes están diciendo de que es un tema que no está en agenda, y es verdad, o sea, muchas veces lo que hemos visto a lo largo de nuestras visitas y de nuestros asesoramientos a las compañías mineras, no a nivel local, sino también a nivel internacional, es que hay una falta de visibilidad con respecto al tema de ciberseguridad, ¿sí? Muchas veces, o sea, el tema que tiene la minería es que justamente tiene una infraestructura crítica, por así decirlo, porque lo que hace a lo que sería la riqueza de un país, y el tema es tener un ataque o tener una paralización de su producción, lo que puede llegar a generar es un impacto sobre el suministro global. O sea, supongamos el tema de litio. No puedo producir más litio, no puedo tener más las baterías de los celulares. No puedo tener el tema de las baterías para los autos. Me atacan la plata y no puedo hacer los circuitos. O sea, es un tema, porque en definitiva lo que hace la minería no es solamente en sí el sector, sino lo que produce y como industria madre lo que alimenta al resto de la economía, no solamente local, a nivel global. Entonces, si ustedes me dicen, y como bien decía Cristian en las primeras diapositivas, lo que busca principalmente el hacker es también un tema de reconocimiento. O sea, entre ellos se pelean para ver quién hackeó a quién y cuánto más daño produjeron, ¿sí? Es un tema de placer, si se quiere. Entonces, en definitiva, las industrias mineras son un objetivo porque justamente no solamente generan el daño al sector, sino también a nivel a otras empresas.
La característica que también tiene la minería es que tiene mucha dependencia en lo que sería el tema de los equipamientos de OT, o sea, la tecnología operacional, ¿sí? Eso es lo que se conoce como los sistemas SCADA, los PLC. Básicamente son controladores, los PLC son controladores, digamos, para la producción, mientras que los SCADA son los sistemas que supervisan cómo funciona, digamos, la cadena y adquieren los datos para poder hacer cualquier modificación en caso de que sea necesario. Esos SCADA y esos PLC muchas veces son viejos, o sea, son cosas que se van haciendo a medida como para poder ayornarlos a los nuevos tiempos, y como son, o sea, no están debidamente segmentados, debidamente configurados, les genera una facilidad y un vector muy atractivo a los hackers como para poder entrar a través de eso. Entrar ahí puede ser de que ejecuten un ransomware, como puede ser porque hay digamos, un link con el sistema operativo, como puede ser que directamente rompan digamos, el bien sobre el cual estaba eso, ¿sí? Un ejemplo podría llegar a ser los que serían los molinos de viento. Los molinos de viento tienen un montón de sensores. Esos sensores están conectados. Lo que hacen los hackers es meterse en el sensor y decir que no reconozca el calor, y en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Se termina quemando la turbina, ¿sí? Y ahí ustedes me van a decir, y bueno, pero eso es en realidad, se rompió el bien. Podría llegar a estar cubierto directamente por la póliza de todo riesgo. No, porque la póliza de todo riesgo les termina excluyendo cyber. Entonces, ahí hay un problema y eso es una vista que hay que tener, porque en definitiva, si ustedes tienen este tipo de elementos, ¿sí? Sistemas para el traslado, sistemas de trituración, si llegan a verse afectados, tienen un problema. El impacto es inmediato, porque si entran y no pueden usar ustedes el sistema, no pueden hacer la producción, la tienen que parar o sea, de sopetón, por así decirlo. Uno de los ejemplos que vamos a ver ahora más adelante con el tema de los siniestros es justamente esa, la paralización de la producción. Y el otro punto que también es importante es la minería tiene acceso a divisas, tiene acceso a los dólares, puede pagar el Bitcoin, por lo tanto, eso incentiva un montón el tema del ataque, y además tiene una baja tolerancia al tema de lo que sería el ransomware, es decir, la paralización del sistema. Básicamente se desesperan y lo primero que hacen es pagar, y eso lo aprovechan. Una cosa que muchas veces vemos cuando hay un tema de siniestro es, ¿tengo que pagar o no tengo que pagar? O sea, porque la pregunta es esa. O sea, estuve en una conferencia el otro día con gente que se especializa en ese seguimiento y nos dicen, no, lo mejor que podés hacer es no pagar, porque si pagás, ellos se quedan ahí adentro, saben que pagaste, sentaste el antecedente y te sigo hackeando. Entonces es bastante emocionante cuando uno lo ve desde el punto de vista de los siniestros. La siguiente, por favor. Las principales amenazas en la industria minera. Ahora vamos a focalizarnos en la industria minera, pero como bien dijo Cristian, esto es across, ¿sí? O sea, todas las industrias tienen exactamente lo mismo, ¿sí? El ransomware es básicamente la paralización de la operación. Es decir, el sistema me lo secuestran, como bien dijo Cristian, no puedo hacer absolutamente nada, vuelvo a la edad de piedra y me piden un rescate. Eso es el ransomware. Tenés la decisión de lo querés pagar o no lo querés pagar. El ataque a OIT o ICS, que son los sistemas industriales, el objetivo es paralizar el proceso. O sea, ahí yo no voy al sistema, sino que voy al proceso. Te paro directamente el proceso, ¿sí? Filtración de datos. En el caso de la minería, ustedes tienen planos, secretos industriales, patentes, datos geológicos, estudios de factibilidad. O sea, imagínense de que viene alguien y se los secuestra o directamente se los dice a la competencia, porque eso puede llegar a pasar. Filtración de datos en otras industrias, como bien dijo Cristian, retailers, supermercados. Tiro cuál es o sea, o lo que pasó con nosotros en lo que sería migraciones. Migraciones agarraron y sacaron la base con los pasaportes y dónde viajó cada uno. O sea, es información que para alguien es útil, porque para algo se hizo.
¿sí? O sea que no nos quedemos que se pasó, se perdió y no sabemos qué va a pasar, porque eso después se vende y eso de alguna manera, los datos hoy es fundamental, los datos es oro en polvo para el tema de la inteligencia artificial y a poder utilizarlo para estudiar las conductas humanas. O sea, tengan eso en cuenta. Ataques de vía de terceros. En este caso, no voy a la minera, voy al proveedor tecnológico de la minera y ataco directamente ahí y le genero un problema a la minera, ¿sí? Un caso, o sea, que fue espectacular, que fue del año pasado, en julio, el de CrowdStrike. ¿Qué es lo que pasó? Si ustedes se acuerdan, hubo en julio del año pasado, los aviones no podían salir. Porque justamente lo que pasó es que los hackers encontraron una vulnerabilidad en CrowdStrike, que es un sistema que justamente está para analizar los malwares. Encontraron la vulnerabilidad y le terminaron secuestrando el sistema y apagando todos los sistemas de American Airlines, de Europe. Acá en Ezeiza no estaban saliendo. Nosotros tenemos una compañera que está en España y justo ese día volvía de vacaciones y se tuvo que quedar 18 horas en el aeropuerto. O sea, a mí me pareció increíble, pero 18 horas no podía salir porque, claro, no había gente para poder operar las cosas porque estaban tratando de resolver el resto. O sea, fíjense en cómo un ataque que no tiene nada que ver con alguien, en definitiva termina perjudicando al resto de la industria. ¿Por qué? Porque está todo interconectado. Hoy está todo interconectado. El último es ingeniería social y phishing, como explicó Cristian. O sea, el phishing es básicamente enviar mails, enviar mensajes de texto y ver a ver quién da el clic ahí o que aprieta el link. Eso es para poder ingresar al sistema. El phishing es para poder ingresar al sistema. A mí me ha pasado de que me llegaban, tenía que hacer un tema de una documentación y me llegó un link de correo argentino que no me podían entregar la documentación si no completaba ciertos datos. Yo nunca lo hice, pero créanme que eso es un phishing, ¿sí? Segundo es ingeniería social. La ingeniería social es, como bien dijo también Cristian, es armar todo el contexto para que uno crea que está en un contexto seguro. Pero en realidad no. Caso de la inteligencia artificial, hubo un zoom de un siniestro que hubo muy grande en Asia, 50 millones de dólares. ¿Cómo fue? Le apareció a un financista, digamos, un Zoom de su CEO que le estaba diciendo de que tenía que pagar a tal ya ese importe. Venía el CEO, no parecía que era raro, el proveedor en realidad existía, la factura existía, pero cuando uno empieza a revisar había algo distinto, pero existía, y le dije, lo único que le pareció raro es, tengo que mandar a otro CBU, pero lo hizo, 50 millones de dólares de pago. O sea, fíjense en lo que es una ingeniería social, o sea, puede ser de que sea sofisticado utilizando inteligencia artificial, como puede ser de que me llegue el mail de un proveedor con una casilla totalmente distinta, pero que a mí me figura como si fuese el proveedor, y con una factura apócrifa, y que se paga en un lado, y cuando se paga, después nunca más se encuentra. Te pido la siguiente, por favor. Ahora vamos con el tema de los incidentes en la industria minera, ¿sí? Nosotros estamos poniendo la compañía, lo ponemos de esa manera, pero en realidad no lo estamos nombrando para poder, digamos, mantener la confidencialidad, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasó a esto? Hubo un ransomware que se llama Ryuk, ¿sí? Básicamente no podían utilizar más el tema de los sistemas. Eso generó la interrupción total del negocio. Tuvieron que cerrar algunas de las plantas productoras en Estados Unidos y en Canadá. Y eso generó el despido, digamos, temporal de los proveedores y del personal, porque justamente no podían operar con la carga de beneficios que ello lleva. O sea, quiero que piensen, esto es una empresa que tiene un ingreso anual de 10,9 billones de dólares. Imagínense lo que es el tiempo promedio en lo que sería un tema de un ransomware es de 2 meses. Imagínense la plata que se perdió por este tema, ¿sí? La siguiente.
Este caso, o sea, con Cristian lo cargamos porque en realidad el tema se llama el ransomware Locker Gaga. Así que seguramente le debe gustar Lady Gaga al hack. Esta empresa es una empresa de un país nórdico. Tuvo exactamente un ransomware, ¿sí? Distinto al de Ryuk, pero es un ransomware en definitiva. Se pidió un rescate, no lo abonaron y hubo una pérdida ahí eso está en una moneda, digamos, de ese país, pero son 53 millones de dólares que hubo en esa pérdida de beneficios por el tiempo que estuvo paralizada la producción. La siguiente es una empresa minera que está en Suiza. Tuvo un ciberataque. Esto es distinto al ransom. ¿Sí? Acá lo que ellos estuvieron buscando es los datos que tienen ellos. El tema es que entran en los sistemas. Cuando entran en los sistemas tuvo que haber un apagado total, ¿sí? De todos los sistemas, no solamente el administrativo, sino también el productivo, y por lo tanto tuvo una pérdida de beneficios. Sin embargo, no se pudo determinar de dónde había venido el ataque. Por lo tanto, puede ser de que todavía el hacker esté ahí y que en algún momento lo vuelva a activar. Y por último, esta compañía es un caso muy interesante porque la empresa, o sea, la casa matriz está en Oceanía y en realidad entraron a través de un ciberataque por uno de los sistemas de una sucursal de representación en Estados Unidos. Eso generó de que parte de esos sistemas que estaban interconectados le generen una pérdida y un ciberataque al headquarters, o sea, ya la empresa que estaba en Oceanía, y terminó teniendo una interrupción de negocio que prácticamente tuvo que cerrar la producción en todo lo que sería el país de la casa matriz, ¿sí? Eso generó una pérdida de beneficio bastante grande, se estima en más de 20 millones de dólares. Vamos. Las principales amenazas, ¿sí? Que pueden llegar a haber en tema de lo que sería el riesgo cibernético. Esto nuevamente es across, ¿sí? Esta estructura en realidad o estos riesgos son los que después se pueden llegar a transferir a través de lo que se conoce como la póliza de riesgo cibernético, ¿sí? Por eso la póliza se termina, si se quiere, definiendo en estos capítulos. El primero es lo que sería la responsabilidad civil que tiene la empresa por el tema de tener esos datos, ¿sí? Si se pierden los datos o se divulgan, lo que genera es la responsabilidad de no cumpliste la confidencialidad que deberías haber tenido, ¿sí? Después tenemos el hecho de que capaz que la empresa da un sistema interconectado a otra empresa, a un proveedor o a un cliente. Si me entran a mí y después por esa vía, ese programa compartido, le entran a mi cliente, el que tiene la culpa de no haber tenido bien el tema del riesgo analizado es nuestra. Entonces ahí tener la responsabilidad de pagarle al otro por el problema que haya tenido, ¿sí? Y después están lo que serían las multas y sanciones que pueden llegar por el tema legal o regulatorio, ¿sí? La operación diaria, esto es lo más importante también. O sea, en definitiva, piensa en lo que le pasa a una empresa cuando le sacan el sistema madre. O sea, imagínense, yo lo puedo decir por lo que sería nuestro sistema. Imagínense si yo no puedo ver qué vencimientos tiene un cliente, no puedo saber si pagó la póliza, no puedo saber si le tengo que renovar o no le tengo que renovar. Lo que Cristian había dicho del tema del siniestro de la aseguradora, tuve una conversación con uno de los ejecutivos y me decía, o sea, durante 2 meses estuve tratando de escribir mails a través de mi casilla personal, no sabía los vencimientos, no tenía ni idea absolutamente de nada. Imagínense ustedes, o sea, ustedes no pueden mandar mails, no pueden ver los proveedores, no pueden ver cuáles son los plazos de entrega, no pueden saber cuál era el recorrido que tendrían que haber tomado. O sea, si tiene una interrupción de negocio realmente es muy grave. Y el otro punto es que no se tarda, no es de un día para el otro que se sale de esto, más o menos en promedio son 2 meses que puede llegar a haber, dependiendo de si
existen buenos respaldos, ¿sí? Pues después lo va a hablar un poco más en detalle Steve. La extorsión cibernética, bueno, la interrupción causada por fallos en proveedores tecnológicos es lo que les dije de CrowdStrike. O sea, entran por un proveedor de la empresa y a través de eso le ejecutan el ransomware o el ciberataque. Y por último, la extorsión cibernética, que es el ransomware, que es, te secuestro directamente los datos, no te lo doy a no ser de que pagues por ello. La información crítica, o sea, si pierden lo que habíamos visto antes, planos, estudios de factibilidad, si pierden, digamos, los archivos digitales que ustedes tienen de plazos de entrega, o sea, eso es un problema. Y obviamente, en caso de que se dispare por lo que sería una responsabilidad civil o incluso pueda haber un gasto de defensa para poder ustedes defenderse con respecto a ese reclamo del tercero, y también los gastos forenses que ustedes necesitan para poder determinar de dónde vino el ataque y cómo puedo recuperar los datos que tenía originariamente. Así. Bueno, muchas gracias, Diego, por explicar estas situaciones vistas en la realidad. Y acá un poco, a ver, las conclusiones que me lleva a esto es la cantidad, en primer lugar, la cantidad de daños que puede producir un ciberataque. O sea, lo acabamos de ver. Si se hackea una maquinaria o se hackea una turbina, puede generar una explosión. Esa explosión puede generar una cantidad enorme de daños físicos y muertes a personas. Después Diego lo contaba en otros ejemplos. Es preocupante la parálisis de tus sistemas, la parálisis de tu negocio, de tus procesos. Eso te genera una pérdida de ingresos. Esa pérdida de ingresos, eso es un lucro cesante. Entonces es realmente algo que nos preocupa, ¿no? Que dejemos de percibir ingresos ante un hackeo, que nuestro negocio se encuentre paralizado, que no podamos continuar nuestro negocio hasta que podamos salir de esa situación. Ante un hackeo, inmediatamente todo entra en pánico, entra en crisis. Tenemos que contratar una consultora que nos envíe un equipo a nuestra empresa para entender cuáles fueron las causas de ese hackeo, por qué se produjo, qué es lo que hay que hacer para que no vuelva a ocurrir. Bueno, contratar un experto en esto realmente también es un costo que tiene, un costo asociado, un costo que sale de nuestro balance. Si se roban datos sensibles, como mencionábamos recién, si se roban datos sensibles que nosotros manejamos y esos datos son divulgados, bueno, si son datos e información de terceros, esos terceros no van a dudar en hacer un juicio hacia nuestra organización y nosotros vamos a tener que contratar abogados y después vamos a tener que indemnizar económicamente, ya sea extrajudicialmente o judicialmente, a esos terceros que se vieron damnificados porque nosotros como organización no custodiamos esa información, esos datos, y esos datos fueron hackeados y divulgados. La extorsión, como comentábamos hace un rato, bueno, nosotros hemos visto de todo a través de estos años. Hay clientes y hay empresas que validan pagar esa extorsión cibernética y hay algunos que no, porque no sabés si te van a volver a extorsionar. La crisis reputacional es enorme. Es decir, cuando vos tenés un hackeo, y peor si ese hackeo es público, vos tenés que contratar una consultora de imagen y daño reputacional, porque tenés que entender cómo manejar esa crisis con todo el ecosistema con el cual interactuás. Vos tenés que sacar un comunicado a tus accionistas, a tus clientes, a tus proveedores, a terceros, en general. Después ni hablar los organismos de protección de datos o los organismos regulatorios que también te pueden generar una multa, sos pasible de tener una multa por no haber protegido esa información. La verdad que como dijimos hace un rato, esto es un mundo que puede abarcar un sinfín de cuestiones. ¿Por qué? Porque el hackeo también sirve para espionaje entre países, entre estados. O sea, el hacker no necesariamente es esa persona que imaginamos con una capucha en un cuarto cerrado, todo oscuro. Sí, puede existir eso, sí, perfectamente. Pero son organizaciones, los hackers son organizaciones delictivas, son grupos. Puede servir para matar también. O sea, hay hackers y lo sabemos que son especialistas en hackear marcapasos. Y la prueba de esto es que un expresidente, un antiguo vicepresidente, perdón, de Estados Unidos, Dick Cheney, pidió
al asumir, una de las cuestiones que él pidió fue que deshabilitaran el Wi-Fi de su marcapasos. Un hacker puede hackear una bomba de insulina, entonces el hackeo también, véanlo, que sirve para hacer un montón de males, y entre ellos puede ser la muerte de personas, por ejemplo. Definitivamente llegó para quedarse. Entonces, aquellos que no tienen un plan o que no lo tienen en agenda, nuestra sugerencia y recomendación es que lo empiecen a tener. ¿Y cuáles son las buenas prácticas o cómo hay que prepararse? Porque lo que hay que buscar es esta famosa palabra que es ser resiliente, porque yo al principio de esta presentación dije, ¿se puede evitar? No, claramente yo soy de la idea que no se puede evitar. Que más tarde o temprano todos de alguna manera van a ser hackeados. ¿Se tiene que reducir o se tiene que mitigar? Entonces, ¿cuáles son aquellas buenas prácticas? Bueno, en primer lugar, entrenar a sus empleados. En las organizaciones todos deberían tener prácticas de entrenamiento a los empleados, de concientizar a esos empleados, porque lo hemos dicho, el eslabón más vulnerable para un hacker es la persona. Entonces, entrenar a esos empleados es una muy buena práctica. Una buena práctica que se utiliza, por ejemplo, es sorpresivamente, dentro de una organización, a todos los empleados, en un momento dado del mes, del semestre, del año, les debería llegar un mail. Y ese mail, un empleado entrenado tiene que tener la capacidad de poder detectar si es un mail sospechoso o no. Si es un mail sospechoso, vos tenés la posibilidad en tu Outlook de cliquear Report Phishing y probablemente esta práctica que hizo la organización te salga un aviso después de que vos cliqueaste Report Phishing, te salga un aviso felicitándote y diciéndote, muy bien, usted ha detectado que este es un mail falso, fraudulento. Y si vos no lo detectás y cliqueaste y pinchaste ahí donde te dice el mail, un mail que tiene un contenido y te lleva a vos o te induce a que vos pinches en un link, ahí entonces te va a salir un mensaje que te va a decir, no, usted fue víctima de un phishing, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí es donde hay que continuar trabajando en esa capacitación, concientización y entrenamiento de los empleados. Entonces, es importante eso, es importante tener un plan de continuidad de negocio ante un hackeo, o sea, tu negocio tiene que continuar, te tenés que recuperar rápidamente porque hemos visto hackeos donde las empresas tardan un mes o 2 meses en poder volver a operar, en que los sistemas se restablezcan, y como hemos dicho recién, ese tiempo es dinero, ese tiempo es plata que sale del estado financiero de la empresa, con las distintas erogaciones y costos que tenga que asociarse a ese hackeo. Entonces tenés que tener un plan de continuidad de negocio, tenés que tener un plan de gestión de crisis, tenés que tener protocolos, tenés que trabajar continuamente con una consultora especialista en ciberseguridad. Tenés que invertir, porque esto es invertir. A veces en las distintas organizaciones, cuando hemos visto que cuando uno plantea esto al director financiero, lo ve como un gasto. No, no hay que verlo como un gasto. Esto es una inversión, señor director de finanzas, porque el día que nosotros tengamos un hackeo, toda esta multiplicidad de pérdidas económicas van a salir del estado financiero y sin duda le va a importar a usted, al CEO, al accionista, a todos nos va a importar esto. Entonces, es importante buscar acciones y buenas prácticas de resiliencia, la continuidad del negocio, la comunicación, el manejo de la crisis, todas estas cuestiones son las que hacen colectivamente sobre las cuales tenemos que accionar y trabajar en un plan. Siguiente, por favor. Bueno, acá es donde nosotros afirmamos esto, ¿no? Es la cultura organizacional de la cual hablamos, ¿no? Se puede, digamos, mitigar, se puede reducir, pero hay que trabajar en esto. ¿Estamos? Vamos a las preguntas y respuestas. Bueno, Cristian, Diego, la verdad que muy interesante toda la exposición. Sin duda que esto es un tema cada vez más relevante y de actualidad para la industria minera. Acá entre nuestros oyentes de la charla, que les recordamos de hecho que va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de CAEM. Hay algunas preguntas. Acá Isabel nos pregunta si existen normas tipo IRAM o... Perdón, se descorrió.
si existen normas tipo IRAM o protocolos estandarizados que puedan servir como guías para efectuar mejoras en ciberseguridad en las empresas. ¿Hay normas? Sí, existen. O sea, para que se den una idea, nosotros a la hora de poder buscar, digamos, el análisis de la maduración en ciberseguridad de cada una de las empresas, usamos una serie de semáforos de control que son, según las normas NIST, se llaman. Básicamente, o sea, Perdón, ahí hago un comentario. Las normas NIST para la audiencia están homologadas mundialmente. Exacto, sí. Como buenas prácticas que deben tener y donde uno puede evaluar la madurez en ciberseguridad que tiene esa organización. Sí, perdón, Diego. Exacto, o sea, básicamente serían eso. Sí. Dentro de lo que se puede encontrar es el tema del uso del MFA, el tener un sistema para poder analizar la detección de malware, no tener sistemas que hayan vencido, digamos, su vida útil, etc. Bien, ahí en la misma línea, Marcelo Acosta pregunta si hay protocolos generales de ciberseguridad. Bueno, ¿es esto mismo? Sí, ese es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay que también analizarlo, porque muchas veces el tema de cada uno de los sistemas es propio de cada empresa. Entonces hay que analizar cuál es el entorno de esa empresa y cuál es el sistema que tiene, si se acorde y si hay algo más que se pueda hacer para poder brindarlo. O sea, hay cosas que son protocolos, normas que son generales y después Exacto. las particularidades de cada empresa. El tema es que no es lo mismo una empresa que tiene solamente el sistema operativo a una empresa que también tiene lo que sería el riesgo de OT, ¿sí? O sea, la tecnología de operación. No es lo mismo. Bien, bien. Bueno, creo que estamos de preguntas, la verdad éramos súper interesante y complejo también, y yo mismo he aprendido un montón de cosas que no tenía en cuenta. Realmente tiene muchas aristas el tema de la ciberseguridad. Y sin duda que es un tema importante para la industria minera, así que Cristian, Diego, les agradecemos nuevamente haber estado acá en CAEM. Y bueno, nuevamente esta charla va a quedar grabada en nuestro sitio de YouTube, y bueno, estaremos retomando este tema en el futuro. Muchas gracias a ustedes por la invitación y obviamente por darnos el espacio como para poder acercar estos nuevos saberes, por así decirlo, porque son bastante complicados y es algo que va en constante evolución, lo cual también nos tiene que mantener alerta. Muchas gracias, es un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.